Coloca brillo en tu televisor y mira todos los canales en el mundo con este simple truco. Utilizaremos en esta ocasión tubo PVC de media pulgada reciclado. Vamos a cortar dos pedazos idénticos de 16.5 centímetros. Perfecto. Vamos a tomar el pedazo que esté en mejor condiciones. Vamos a aprovechar el mismo tubo y vamos a sacar dos recortes de aproximadamente 4 centímetros cada uno. Ok, entonces en este proceso vamos a utilizar 2T PVC. Estos materiales estuve hoy en la tienda y lo compré para este proyecto. Dos tapones PVC de media pulgada y con eso es todo, sí. Si se me queda algo, volvemos y buscamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a formar la estructura de nuestro proyecto. Tomamos un tubo y vamos a colocarlo así. Vamos a colocar la otra pieza así, de esa forma. Ok, y aquí iría esta parte aquí. Ok, vamos bien. Los tubos los vamos a colocar aquí. De esa forma y los tapones irían aquí. Ok, eso es todo. ¿Vieron qué fácil? Entonces, vamos ya conociendo cómo se arma. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí, aquí. Y vamos entonces a buscar nuestro brillo. Y vamos a sacarlo, fíjate. ¿Qué debemos de hacer con estos brillos? Lo vamos a introducir directamente dentro del tubo. Vamos a cortarlo y vamos a quedarnos con la forma circular para introducirla. Vamos a necesitar en total 2. Ok. Ya el otro se lo regalaré a mi esposa para que le dé uso. Utilizo una tijera y ¿qué hago? Puedo retirar esta parte que está acá, que no va a ser útil. Y cortarlo así. Entonces lo vamos a abrir con mucho cuidado. Y listo. Y esta parte que tengo aquí la vamos a introducir directamente en el interior del tubo. Es probable que con uno alcance. Fíjate cómo viene. Podemos inclusive introducirle por acá para que salga más rápido un lapicero o el mismo marcador y hacer esto hasta sacarlo por aquí. Fíjate que ahí ya está llegando. Podemos introducirlo todo. Sí, vamos a usarlo todo, porque esta fue la finalidad de usarlo los dos. Ok.
Hasta ahí está bien. Aquí y ahora aquí voy a colocar un tapón PVC. Y ahí está, ese está listo. Ese proceso lo realizo con el otro. Necesitaremos un transformador de impedancia, el que tú tengas a mano. Aquí tengo este modelo y tengo este otro modelo más pequeño. Le vamos a colocar cable, aquí tiene cable, observa, para hacerlo más largo. Ahí está. Lo empalma y le saca punta. Vamos entonces, luego de tenerlo así, vamos a sacar la punta. Vamos a aprovechar y vamos a usar esta nueva herramienta para pelar acá con mucho cuidado los extremos. Si aún no lo has hecho, puedes suscribirte al canal JM Actualidades en este momento. Ok, observa. Entonces pelamos el cable, lo colocamos en un matching y lo debemos de introducir para alojarlo en este punto. Fíjate cómo va a quedar nuestra pieza. Si queremos podemos cortar más la T, pero vamos a dejarlo así, aquí. Entonces, la idea es nosotros acoplar el elemento. Para utilizar este tipo de matching, lo coloco así de esa forma, retiro aquí, lo introduzco de esa forma y lo dejo hasta acá. Bien, entonces introduzco los cables de esta forma, van a salir por acá, lo voy a ubicar aquí. Ok, puedo aplicar si deseo un poco de silicón para que quede ajustado. Entonces fíjate cómo sale. La T la vamos a ubicar así. Por esta punta vamos a sacar un extremo del cable así y el otro del otro lado. Observa. ¿Qué hacemos? Tomamos una de la punta y la enrollamos aquí junto bien y la ocultamos un poco de esa forma. ¿Observaste? Vamos a tomar la otra y la vamos a enrollar aquí bien firme y ocultamos. Listo. Ahora ¿qué hacemos? Retrocedemos nuevamente y colocamos de esta forma. Introducimos y colocamos aquí. Ok, y ahora el cable sobrante lo vamos a ocultar de esta forma. Y vamos a ubicar nuestra antena así. ¿Qué te parece? Y de esta forma nosotros hemos realizado una antena muy sencilla utilizando brillo de limpieza metálico del que tenga la mejor calidad.
Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, puedes suscribirte al canal JM Actualidades. Si deseas ser miembro del canal, puedes hacerlo a través de la suscripción en nuestra membresía. Así que vámonos con la prueba. Gracias. Esta es la antena que hicimos. Un dipolo de media onda, introducimos brillo en la parte interna y nosotros conseguimos esto, señores, miren. Aquí están los datos que me interesan. Espero que la cámara pueda captarlo bien. Vamos a darle un zoom. Vamos a pasar la mano para ver si... Ok. Ok, conseguimos estos datos que aparecían ahí. Espero que ustedes lo puedan observar mejor que yo. 465 MHz a 676 MHz. Fíjate. Y también vamos a darle un zoom a ver si ampliándolo lo pueden ver mejor. Ok. Ahí se aprecia, ¿verdad? Fíjense, esa es la ganancia de la antena. La ganancia no es el ancho de banda. Por eso esta antena está tomando más canales que las otras. Porque abre un poco más. Por aquí tenemos el ROE. Fíjate el ROE. Por debajo de 2. Este celular con el que estoy grabando hoy como que no me quiere ayudar mucho. Ok, 2, está 2. 459 a 683 MHz. Es decir, que esta antenita está bien acoplada. Por otro lado, ya tenemos la ganancia. Aquí está la ganancia de la antena. Esta antena, como yo le decía, está trabajando de 3 a 5 dBi. Bidireccional. Si le colocamos un reflector, podemos aumentar la ganancia de la antena aproximadamente a 6 dBi. Nada, amigos, si te ha gustado este contenido, por favor, suscríbete al canal JM Actualidades. Y muchas gracias por tu sintonía. Hasta la vista, bye. Ok, vamos a hacer la prueba de nuestra antena. Aquí tengo la antena instalada, como pueden ver. Fíjate. Ahí está nuestra antena, la vamos a ubicar así. Vamos a encender nuestro televisor. Y con el uso del control remoto vamos a ver, ok, comienza y llega señal. Vamos a ir cambiando. Ok, fíjate ese canal por lo general tiene mucha dificultad para nosotros poder sintonizarlo con una antena en el interior de la casa. Y fíjate cómo con esta antena nosotros ya estamos abriendo ese canal, igual que este. Aunque se torna un poco frisado, yo pudiera mover un poco la antena para ver si mejora. Pero estos son canales que me dan mucha dificultad en realidad sintonizarlo. Vamos a dejarlo ahí mientras tanto. Ok. Pero ya vemos que la antena está dando un buen síntoma de que esta antena está bien hecha y es muy simple de realizar. Entonces fíjense cómo esa antenita tan sencilla que ustedes ven ahí tiene esa gran facilidad. Esta antena opera a partir de los 470 MHz, llegando casi hasta los 700 MHz. Tiene una ganancia aproximada de 3 dBi, muy buena. Pero me sorprendió el ancho de banda que yo pude lograr haciendo esta antena tan simple utilizando brillo. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Y fíjense, señores, esa antena es única. Esa antena, señores, la calidad de imagen y cómo está buscando y sintonizando los canales, me demuestra a mí que esta antena, si tú la colocas en el exterior de tu casa, te va a sorprender la cantidad de canales que va a tomar y también esa calidad de imagen que tú vas a conseguir con ella. Bueno, esto es todo por hoy. Quería mostrarte ese contenido nuevo aquí en tu canal JM Actualidades. Coloca un brillo en tu televisor y mira todos los canales gratis sin pagar un centavo. Ese es el objetivo de todo.
Bueno, pues nada, vamos ahora a hacer la desconexión y mostrarte a ti realmente qué es la antena que está conectada. Para eso, lo primero que vamos a hacer nosotros, vamos a dejarlo aquí en este canal. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar este canal. Vamos, bueno, esa producción no me gusta mucho. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a desconectar. Fíjate, lo voy a hacer primeramente con las dos manos para hacerlo un poquito más rápido. Y ahí se va a perder la señal. Eso es lo primero. Fíjate, la imagen se frisa un poco y se pierde. Vamos a volver a conectar. Y retorna la señal. Entonces es la antena que está operando. Para terminar de corroborar esto, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a alar acá un poco para que ustedes puedan apreciar mejor. Vamos a desmontar la cámara. Aquí tengo. Aquí se puede apreciar mejor. Aquí está el cable conectado. Observan cómo se puede ver ahí. Fíjense cómo se aprecia ahí. Vamos a alejarlo. Vamos a hacer una toma de lejos. Observan cómo la antena está operando. Entonces, vamos a proceder a realizar ya. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya le demostré a ustedes que es nuestra antena que está trabajando. Fíjense la conexión del cable, aquí todo y cómo se conecta. Aquí no hay más que enseñar, solo que ustedes puedan hacer este proyecto. Así que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Ok, fíjate.